Bueno, para todos ustedes, sean bienvenidos a este momento de estudio. Estamos en análisis de la escritura, llevando estudios bíblicos ajustados al acontecer nacional mundial, ajustados a todo el desenvolvimiento del acontecer, pues, del día a día, ¿no? Así como la parte política, en la parte doctrinal, la parte religiosa, lo que tiene que ver con la filosofía, el pensamiento del mundo. Bueno, realmente con todas las directrices que tienen algo que ver en el desarrollo de la forma de vida, ¿no? En todos los lugares del mundo, realmente, porque esto que estamos nosotros estudiando tiene que ver desde el inicio mismo de la vida hasta el tiempo que estamos, digamos, llevando nuestro día a día. Así que bueno, a través de la escritura estamos cotejando todos los acontecimientos, hermanos. Ese es el estudio que nosotros estamos llevando a partir de a partir desde el primer capítulo que hemos estado estudiando del libro de Génesis. Hoy ya estamos en el capítulo número 25, a partir del versículo 20 que vamos a analizar para esta semana. Hemos titulado en esta ocasión el conflicto entre Esaú y Jacob hasta hoy. Un conflicto realmente que tiene mucha trascendencia, que ciertamente hemos venido analizando el tema de los linajes, de cómo ha afectado el linaje en cuanto a perturbar un pensamiento original de nuestros padres en sus primeros creados, como fue Adán y Eva, ¿no? Hemos venido analizando todo ese acontecimiento, inclusive lo que ocurrió realmente en el Edén, y pues este sábado precisamente en este Shabbat vamos a analizar este tema de la siembra de la cizaña en medio del trigo, ¿no? Eso vamos a analizar ya para la enseñanza de la próxima semana, en el que vamos a intervenir en la primera parte, digamos, y les hablo Marcelo Pamiño, en la segunda parte el hermano Marcelo Pinoza. Así que bueno, hermano, vamos al desarrollo del tema del día de hoy. Está con nosotros Marcelo también, pues con el que estamos presentando semana a semana en el segmento. Saludos, hermanos, buenas noches. El tema que vamos a tocar hoy es muy importante en relación a lo que venimos en este tiempo enseñando y estudiando con los hermanos y aprendiendo, porque hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta aquí en medio del programa y realmente han tenido sentido porque nos han mandado a estudiar en la casa. Bueno, lo más importante de todo esto es que nosotros estamos recalcando, haciendo un énfasis en el tema de las dos simientes, porque es una perspectiva que el Eterno, pensamos que es el Eterno que nos movió a hacer este estudio, esta investigación desde hace algunos años, y con eso cogió sentido la escritura. Y cada parte de los estudios que se puedan hacer, vamos a encontrar siempre algo relacionado a las dos simientes. Siempre que encontramos un conflicto en las escrituras, ese conflicto, el 90% es relacionado a las dos simientes. Así es. Siempre están luchando estas dos simientes. Si nosotros vemos solo los conflictos en las escrituras, vamos a darnos cuenta en la palabra perfecta del Eterno cuando dice que la simiente de la mujer será adversario con la simiente de la serpiente. Sí, sí, está profetizado por el Eterno de que en las dos simientes iba a haber conflicto, no iba a haber guerra, iba a haber, digamos, fricción. Pero toda la historia bíblica, todos los pasajes, los episodios de las escrituras, vemos que hay ese conflicto. Inclusive cuando se ha dado lugar dentro del pueblo algún evento de conflicto, vemos que están relacionados con este conocimiento. Un ejemplo, Yeshua frente a algunos de los que estaban frente a él, y el sacerdocio que estaba dominando en aquel tiempo en el templo, que no era un sacerdocio autorizado por el Eterno, Yeshua nos da la evidencia de que él conocía
el tema de las dos simientes. Y él nunca podía maldecir al pueblo, entonces a ellos sí les dijo que son una familia de víboras, familia de reptiles. También vemos que cuando alguien va a hacer algo malo en las escrituras, normalmente, aunque sea parte del pueblo, vemos que a la larga han sido un linaje o vasos de deshonra. Y Yeshua les dice, ustedes no pueden ser creación de los niños, ¿no? Les dice, porque ustedes son hijos del que miente desde el principio, del que es asesino desde el principio. O sea, realmente la religión le quitó la esencia de lo que Yeshua realmente está diciendo, porque oculta con la forma de interpretación, ¿no? Con el que miente desde el Edén, no puede ser Adán, No. era Caín. Son hijos de Caín. O sea, ahí estamos viendo cómo Yeshua estaba hablando específicamente del linaje de Caín. Quien mintió en el Edén, quien mintió, cuando él habla en el principio, lo dijo en hebreo, ¿no? Dijo Y también la sangre desde Abel hasta Zacarías dice que corrió por causa de un adversario. Claro, y eso es importante, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Que se va a vengar desde Abel, ¿no? Y en Apocalipsis también se habla, ¿no? Que se vengará la sangre desde Abel. Y Yeshua habla también del justo Abel. Claro, y nosotros podemos ver que en Zacarías existen muchas teorías, muchas versiones de que murió en el templo. Muchos han tratado también de relacionar a pasajes históricos de las revueltas que hubieron, pero realmente no se tiene claro este tema, y mal haríamos nosotros de inventar algo, pero sí sabemos que algo tuvieron que ver los falsos sacerdotes. Claro, entre los guardas y el altar, dice. Sí, y una cosa, que cuando estaban ministrando, el sacerdocio edomita era el que prevalecía en el templo, un sacerdocio comprado. Por eso es que el Eterno separó 24 familias de un linaje para que solo ellos puedan ministrar en el lugar santo, era para purificar el linaje. Si nosotros vemos la estructura del templo, vamos a ver que entrando desde afuera para adentro es por linajes. Decíamos también por Kedushá, y vemos que está, íntimamente ligado. De alguna manera el Eterno le ha dado un más alto rango de Kedushá a los que son linajes más puros. Por eso es que al sumo sacerdocio se le prohíbe tomar esposa que no sea levita. A los Juanim se les prohíbe de la misma manera tienen unas normas, como por decir, si una hija de un levita se casa con uno que no sea levita, no puede compartir del pan de la proposición. Entonces nosotros vemos que hay un filtro de linaje. No puede tomar ofrenda. Lo que los hermanos en las raíces hebreas llaman de Kedushá, de santidad, un nivel de pureza pero de sangre, pureza de linaje, pureza de simiente, pureza de raza, porque estamos viendo que todo en las escrituras tiene una relación. Es la única manera de entender por qué existen actos que para el normal del mundo y para el cristianismo inclusive se hace de la vista gorda. El cristianismo, cuando critica estos actos por otros lados, pero cuando en la Biblia los ve, son actos del santo, que manda a exterminar ciertos pueblos que tienen relación con los Nefilim, con Anakim, con Og, con Shehón. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta la grandeza del Eterno. El mundo no logra entender esto. La gente de afuera, los que no leen Biblia, se han dejado llevar por esto para decir que estamos ante un Elohim que no es verdadero y que es parte de la mentira. Y que en muchos casos se han llegado a decir que es Enlil y Enki, que están dos fuerzas aquí, y eso es absolutamente falso, porque ellos no conocen el tema de las dos simientes y lo que le da un entendimiento a las escrituras. Perdón que con esto también acorde un poquito. El mensaje que te pasé a ti de ese Corp Circle son los círculos de las cosechas que asoman en diferentes sitios, en diferentes sembríos de cebada,
que se creen que son hechos por seres interdimensionales o de donde sean, para nosotros son demonios igual. Estos seres han hecho unos dibujos del Cristo, pero del manto de Turín. Imagínense eso. Si es que son ellos, algo trama. Y si es que son las élites que han hecho el Cristo del manto de Turín con un concírculo de esas naves que hacen esas figuras, pero eso es hecho con tecnología. Es algo que sea externo o sea de las élites que nos quieren dar la vuelta, algo traman con respecto al falso Mesías. Porque el manto de Turín realmente es falso, pero ellos ya asumen que sea el Cristo, y que para que crea la gente, probablemente, digo yo, que él está en una nave y va a venir a rescatar a la porque gente. hablan de que es una comunicación, que se está tratando de comunicar. Claro. O sea, realmente están preparando el terreno, ¿no? Sí, y es la élite que vemos que se está, aparte de los pueblos enemigos que hay alrededor de Jacob, vemos que en el vientre de Rebeca también se estaba preparando un gran adversario que se iba a filtrar la simiente a través de este adversario para dominar el mundo hasta el día de hoy. Y ese es el don. Adelante, Marcia. Bien, vamos entonces a ubicarnos ya en la escritura, en el capítulo número 25, ¿no? Capítulo 25, vamos a ver, de Génesis. En el versículo número 19 del capítulo 25 de Génesis estaba hablando, decía, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Versículo número 20, que es donde empezamos la enseñanza. Isaac tenía 40 años cuando tomó como esposa a Rebeca, ¿no? A Ribaca, la hija de Betuel, el aramita o el arameo, de Parán Aram, hermana de Labán, el aramita o el arameo. Versículo 21. Isaac, dice, rogó a Yahweh en favor de su esposa porque era estéril. En el versículo número 21 nos está diciendo que Rebeca a los 34 años aproximadamente era estéril, ¿no? Más o menos se narra que podrían haber pasado como 10 años, ¿no? Dice, y Yahweh respondió a su ruego, y su esposa Ribac concibió. Nos está diciendo el versículo número 21. Entonces él oró a nuestro Elohim, al Elohim de su padre, y dice que nuestro Padre Eterno escuchó su ruego, su oración, su tefilot, y de esa manera pues ella concibió. Versículo número 22, que es importante, que vamos a hacer el análisis, el primer punto del análisis de la enseñanza del día de hoy. Dice, y los hijos combatían, está diciendo aquí, un conflicto. Ratzá es la palabra hebrea que nos está narrando acá, cuando nos habla de que combatían, ¿no? Es división, ciertamente combatir, luchar, pero más tenían enemistad. Sí, más tiene que ver con una división. O sea, realmente ellos ya en el vientre estaban divididos. O sea, no era, digamos que no había una componente entre los dos desde el vientre, sino que había... Eran mellizos. Eran mellizos. Pero no eran gemelos. Sí, no, eran mellizos. Dice, y los hijos combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿No? Hace ella una exclamación. Obviamente, por lo que estaba sintiendo o por lo que ella había entendido, tal vez lo vería en una visión, dice, ¿para qué vivo yo si ocurre esto dentro de mí? ¿No? Y dice, y fue a consultar a Yahweh. Rebeca consulta a Yahweh, esto quiere decir que pues, ella conocía, ya había recibido instrucción. Había pasado 10 años aproximadamente de cuando ella estuvo de esposa, ya desposada con Isaac, y pues Isaac fue instruido por su padre, ¿no? Por su padre Abraham en los caminos del Eterno, y él seguramente, como era su deber, debe haber instruido a su esposa, porque dice que su esposa consultó. O sea, ella fue, oró y sabía cómo acercarse al Eterno, sabía cómo estar a la presencia del Eterno, ¿no? Recordemos que ella inclusive usaba velo, ¿no? Ella usaba su velo, entonces ella ya tenía el conocimiento dado por Isaac, porque Isaac pues,
realmente se convirtió, luego de Abraham, se convirtió en un predicador prácticamente, ¿no? En un siervo de Elohim. Y respondiéndole, Yahweh le dijo, dos, aquí traducen gente, no sé cómo tienen las traducciones ustedes, ¿no? Esta es una versión muy antigua de la Reina Valera, la primera versión. Naciones. Ya, y respondió, dice, hay dos naciones. Aquí usa la palabra Goy, ¿no? Aquí está, la palabra Goy. Entonces dice que hay, en la conjugación pues en plural, ¿no? Dice que hay dos naciones dentro de ella. Aquí traduce seno, ¿no? Pero la palabra que se utiliza, vejem, es cuerpo, o sea, ser, dentro de su cuerpo, dentro de la persona. Dice, dentro de ella había dos naciones y dos pueblos. Mire, que está hablando específicamente en la primera ocasión, cuando está hablando de dos naciones, está utilizando una forma de cómo se le dice, entre las variantes de la palabra goim, que quiere decir una persona no israelita, ya se lo utiliza luego de que se constituye el pueblo Israel. El pueblo Israel usted va a encontrar en cualquier versículo que hace relación a un goim, después que está formado el pueblo Israel, para hacer entender a una persona que no es israelita. ¿Sí? Específicamente es un no israelita, un goim. En este punto, antes de que sea el pueblo Israel, un goim era Un extranjero. sí, una persona que un goim en ese momento significaba persona cualquiera, una gente, o sea, una persona cualquiera. Entonces ahí está hablando que eran dos naciones, o sea, dos grupos de personas, para hacer una diferencia, pero luego acá, más adelante dice que esas dos, digamos, grupos de personas que hay representadas en los dos niños, dentro de ella, y después dice dos pueblos, aquí se utiliza la palabra am para pueblo, ¿no? Y está conjugada en plural. Dos pueblos, ahí ustedes ven, lo am, dice, dos pueblos, para dar el plural. Esto también para que sirva para los hermanos que tienen cierta tendencia a seguir y a mezclar las cosas con el Israel actual, con el Israel sionista, que está allá, que está en la tierra, que hay pueblos de Israel, ya sabemos, pero no es ese pueblo, no es ese pueblo que sale de Jacob, no es. Existe ahí, pero ese pueblo bíblico no es este momento. Porque no está cumpliendo las profecías. Inclusive en el tiempo de Pablo dice, ese no es el Israel. ¿Por qué? Porque el Israel está en la diáspora. Pablo estaba en la diáspora cuando lo dijo, no estaba en Israel. Claro, cuando Pablo está, no tanto en la diáspora, sino que estaba el imperio dominante. Ya para la época de Pablo, el imperio llevaba 80 años. Pero cuando Pablo, ya está escribiendo esa carta. Pablo prácticamente... Y también el templo, perdón, el reino de Judea estaba en manos de los edomitas. Esto mismo, de estos mismos. Es que este conflicto es el que vamos a ver en el tiempo de Yeshua. Y el imperio era de los romanos. Y el sacerdocio del templo, en ese día que Pablo escribe eso, era usurpado. Entonces, ¿qué tiene que decir Pablo? ¿Ese es el Israel santo? No va a decir, porque está usurpado. Es algo como lo que pasa hoy. Está usurpado. Están usurpando el nombre. Están usurpando la identidad. Están regresando al lugar que nunca salieron. Y están utilizando la Biblia, las Escrituras, para montar un imperio. Otro imperio. Una extensión más de este mismo imperio romano. Por eso es que muchos les llaman los judíos edomitas. No queremos generalizar ni queremos que nadie se sienta herido o resentido. Sabemos claramente lo que es maldecir al pueblo del Eterno. Y nosotros somos ese pueblo. Y allá también hay pueblos, tenemos hermanos latinoamericanos que son israelitas, algunos serán judíos, tenemos allá. Tenemos hermanos que están en el judaísmo, que sí son rabinos, que han traído la palabra, no les podemos comprobar, porque no hay templo. Eso sí es otra cosa, es un requisito comprobar. ¿Por qué nosotros sí somos israelitas? Y tal vez ellos lo sean como no lo sean, aunque son de Judá. ¿Por qué somos israelitas? Porque nosotros estamos cumpliendo lo que se le dijo a Pablo.
que todo aquel que regresa por el Mashiach es israelita, es simiente de Abraham. Y ellos no están regresando por el Mashiach, ellos están ahí por una tradición y un poquito tergiversado cuando establecen que por línea materna se es judío. Entonces, sin genealogía, porque eso de ahí se llevaba con registros. Estaban focalizados en la tierra, era difícil extraviar la identidad. Eran casi una raza. Y Pablo tiene ahí a sus hermanos afuera del templo, adentro del templo, también había coanín verdaderos, pero la dirigencia en el tiempo de Pablo, los políticos y los sacerdotes no eran los reales de tanto jueces y también como sacerdotes ordenados por el Eterno. Por eso es que en Lucas 24 vemos el camino de Maús, ¿qué es lo que le dice Cleofas a Yeshua? Le dice, ¿acaso tú no sabes lo que está pasando en Jerusalén? Dice, los sacerdotes, ¿cómo es? El gobierno y el sacerdocio mataron a quien nosotros creíamos que era el Mesías. ¿Qué está diciendo? Esto de aquí usa el cristianismo para decir, mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús. Eran judíos de domitas que quien sabe no lo es. Es Roma que mató. Roma mató a Yeshua. El Sanedrín, pues el Sanedrín también estaba al servicio de Roma. Claro, al servicio del imperio. Eran vendidos de esos cargos. Esos cargos en el tiempo de Yeshua, tanto era así la indignación de Yeshua, que un día habían ellos impuesto habían sumado un impuesto a la venta de animalitos y habían instaurado, ¿no? Un impuesto. Sí, en los bajos del templo. Entonces era un valor extra que estaban cobrando y había gente pobre. Entonces Yeshua se rebeló contra eso porque era un tax, un impuesto que le habían aumentado a los animales y a las cosas que se comercializaban ahí, los que iban a parar en manos de los saduceos, que estaban hecho cargo del templo. Eran sacerdotes, pero de la línea de saduceos. De la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección, ellos no creían en los libros de los profetas. Por eso es lo que no creían en la resurrección, porque la resurrección vemos en los libros de los profetas. Ellos se regían solo por la Torá. Entonces ellos tenían una particularidad, que era comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir, entonces busca las riquezas que están en este mundo, algo así como propone el cristianismo, prosperidad en la tierra. Entonces vemos que ese es el patrón. Y la mayoría de ellos ya venían generación tras generación, siendo un sacerdocio adulterado. Por eso es que en la época de Herodes el Grande estaba Anás. Y cuando ya pasa lo de Yeshua, estaba otro Anás, un hijo del Anás anterior. Cuando ya vemos a Lucas escribiendo la carta de los Hechos y la carta de Lucas, que no se llamaba Lucas, pero le decimos Lucas, y él era Gilel, y él escribió en arameo esas cartas. ¿Cómo lo sabemos? Por los rollos del Mar Muerto, que apareció un fragmento de Lucas 1:35 en arameo. Entonces, cuando él escribe, ya le escribe a la tercera generación del templo, del sacerdote, le escribe a Teófilo Ben Anás, que era un descendiente de los Ananías, que estaban ya 60 años en el templo. Digo yo 60, por ahí debe ser el Talmud, la Mishnah es muy detallado, tiene muy detallado esta historia. Entonces, ahora ya podemos comprender quién mató a Yeshua. Mató Roma. Ahí vemos a los dos simientes. Ellos lo ordenaron. Yeshua realmente fue un inocente, él cerró su boca para que se cumpla la profecía, pero su verdugo fue Roma, fue Esaú. Por eso es que la profecía dice, sólida es tu muerte. ¿Dónde está tu muerte? Cuando él vence, ¿no? Y hace referencia a Shaul en el libro de la carta a los hebreos, ¿no? Porque realmente dice que venció al enemigo, ¿no? El enemigo no era su pueblo. Si no, no dijera él venció al enemigo. Ni el profeta dijera que venció al enemigo en la muerte. Porque realmente el enemigo era ¿quién?
era la simiente opuesta a Yeshua, la simiente opuesta, y aquí vamos a ver, por ejemplo, un patrón, ¿no? Continuamos con la lectura del versículo 25 para ir entendiendo esto. Y respondió Yahweh a lo que ella dice, ¿no? Que ella sentía que algo pasaba dentro de su vientre con los niños que estaban ahí. Y dice que Yahweh le respondió, dice, hay dos naciones, traduce la Reina Valera, ¿no? Habla de Goín, ¿no? O sea, dos grupos de Goín, dice, o personas, grupos de gente, que están en tu seno. Dos pueblos, aquí se usa la palabra hebrea am, ¿no? Conjugada para el plural. Hay dos pueblos, y serán divididos. Esta palabra es importante, la palabra parejot. Eso significa la pared del templo, lo que se llama como el telón, ¿cómo es? Velo. El velo, en hebreo es parejot, ¿no? O parot. Entonces aquí dice, están divididos. Cuando usted ve la palabra parot o parejot en hebreo, siempre entienda que lo que está diciendo es que hay una división, ¿sí? Que no se puede penetrar el uno al otro, o sea, no hay unión, hay desunión. En hebreo para la palabra para unión es la palabra dabak, estar adherido, estar juntos, como cuando los esposos dicen se unen en un solo cuerpo, la palabra dabak. Aquí en este caso parejot es divididos totalmente a través de una cortina. Cortina también se le llama la misma palabra, parot o parejot en hebreo, ¿no? En el templo son los parejot, ¿no? Pues son 7 que ven en el templo. Eso es lo que conoce el tema del templo. Entonces, dice que los dos pueblos serán divididos, y entonces ahí utiliza esa palabra, ¿no? Ustedes ven ahí también. Está conjugada ahí, es parot, que significa cortina o pared divisoria. Dice, y están divididos desde las entrañas, o sea, desde ese momento, lo que le estaba ocurriendo a Rebeca, desde ese momento se estaba dando ese conflicto y está el Eterno profetizando que va a haber una división entre esos dos pueblos, Jacob y Esaú. Van a ser enemigos, hasta el día de hoy esa enemistad. En el tiempo de Yeshua que acaba de narrar, Marcelo, lo vemos. ¿Quién estaba gobernando? Esaú. ¿Quién mató a Yeshua? Esaú. ¿Quién quiso matar a Jacob cuando Jacob regresó de su suegro Labán? ¿Quién? Esaú. Esaú se casó con una cananea y nació Amalek. Y Amalek, cuando sale del suelo de Egipto, sale desarmado, cansado, y Amalek lo persiguió para matar. Y el Eterno... No, es que Esaú le hizo jurar a su hijo que él tenía que matar a su tío, o a la descendencia de su tío. Eso le hizo jurar. Esaú se narra el libro de Hacer. Ya, y hay una historia que es muy creíble, una fuente que yo les voy a poner en el grupo o en Facebook, que habla de quién es el verdadero fundador de Roma. Es un nieto de, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Saúl, se llama, ¿cómo es el hijo de Saúl? Sí, el hijo de Saúl se llama Elifaz. Elifaz Es el hijo un mayor. hijo de Elifaz. A él juramentó Esaú. Ya, un hijo de Elifaz es quien en el año 780 llega y funda Roma. Esto es una creencia también del judaísmo. Tiene sentido. Porque Roma no fundó por una loba que tuvo los hijos y Rómulo y Remo. No, lo que pasa es que... un poco de mitología. Pero nosotros vemos la simbología. O sea, la simbología nos da y Génesis nos habla mucho de quién es Roma realmente. Pero hay la simbología. ¿Por qué Roma es representado por el rojo? ¿Por qué los Rothschild son el símbolo rojo? Porque Esaú es rojo. O sea, realmente no es comenzando. Claro, o sea, no es realmente, o sea, hay mucha simbología que lo juzga. La gran ramera se viste de púrpura y escarlata. Dice, son los reyes, o sea, con vestirse de púrpura se viste un rey. ¿Y qué es lo que está haciendo Esaú? ¿Qué es lo que está haciendo Esaú? ¿Y qué es lo que Roma hace con Esaú? Usurpar el trono de Israel. Claro. Porque él está reinando en Israel, usurpando un trono que no le pertenece. El día de hoy, quien regresa al pueblo, a Israel, y dice que es el pueblo bíblico, es prácticamente Roma, a través del banquero Sir Edmund de Rothschild, quien compra las tierras a finales del siglo XIX, en el siglo, ya a principios del siglo XX, él ya decide
ir a poblar, hace que Estados Unidos entre a la guerra. Existe la declaración Balfour, donde se autoriza que puedan volver ellos prácticamente a la tierra. Este Edmund de Rothschild, por los años 20 del siglo XX, él intenta fundar la Liga de las Naciones para que ellos aprueben como un acuerdo que los judíos regresen a la tierra, pero falla el mundo, las naciones no quisieron adherirse porque casi el mundo estaba en crisis. Pero en 1945 no les falla el intento. Probablemente ellos mismos mandan exterminar al verdadero pueblo y mucha gente para hacer víctimas y poder, a través de eso crearon ya las Naciones Unidas, que es las mismas ligas de las naciones, pero ahora sí les resultó, crearon las Naciones Unidas. ¿Cómo sabemos que eso puede ser muy cierto? Por los símbolos de Anunnaki que utilizan. Ahí, por la simbología de las Naciones Unidas, de la OMS, el caduceo, las culebritas y todo eso que ellos suelen utilizar. Ya cuando logran esto, entonces ellos llevan a la votación y se les autoriza el regreso de la tierra. Y dice, los hermanos que están en nuestro camino dicen que ese es el cumplimiento de Isaías 66:8, que dice, cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y no es así, porque Sión es las dos casas de Israel, las dos casas. No es solo una casa de Judá, ni son judíos edomitas, ni judíos askenaz, muchos de ellos que provienen del Cáucaso. No puede regresar a la tierra alguien que nunca salió de la tierra, porque ahí no es un regreso. No se puede aplicar la ley del retorno. Eso era lo que estaban diciendo los judíos casi caraítas, que ya vivían en la tierra. No es que regresaron a la tierra. A finales del siglo XX existen videos, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, existen videos donde están en el muro de los alimentos gente que vivía ahí, en Israel. Y algo pues tan curioso, en esos videos no se los ve con talit, ni con sombrerito negro, por si acaso. Ellos los vestían de otra manera. El talit no va a tener más de 50 años. Tiene sus años, tiene como 200 o 300 años, pero la forma moderna, se fue tergiversando. Entonces, eso queremos nosotros a los hermanos decir, que hay cosas, hay figuras que nos llevan a querer aceptar eso, el pueblo que ya está ahí. Nosotros a veces estamos usando hasta figuras que van con eso. Se apagó la cámara. No se apagó. Los reguladores. Así es, no. Bien, pero estamos acá, no sé, estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Sí. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, sigamos. Coméntale acá ese poquito. Bueno, ya estamos ahí. No le veo cómo sí, sí hay que decir claridad. En todo caso, el tema central es importante, ¿no? Por todo el acontecimiento, sobre todo el tiempo de Yeshua. Eso es algo que nosotros tenemos que estar muy claros, ¿no? ¿Qué era lo que ocurrió en el tiempo de Yeshua? Eso es porque cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que Roma mismo es quien incita a creer que parece en contra del pueblo del Eterno, parece en contra de sus enemigos, que está profetizado aquí en el capítulo 25 de Génesis, que digamos la misma población, el mismo pueblo de Israel, que está ya mezclado, que está ya disperso por el mundo, piense que aquellos que estaban en el tiempo, en el primer siglo, allá en Israel, fueron su propio pueblo quienes mataron a su Mesías. O sea, realmente es un plan macabro. Es un plan terrible, macabro, porque si nosotros no podemos pensar, usted vaya y dígale a una persona que se considere de alguna manera religiosa, cristiano, de cualquiera de las denominaciones religiosas cristianas, usted vaya y dígale que usted es un judío de sangre, y que le va a decir, tú eres el asesino de Jesús.
¿O no? Perteneces a esa simiente de los asesinos de Jesús. Porque Claro, Alejandro también dice, eso es lo que tienen sembrado. comentario de que el quien quitó la vida al maligno fue la raza, dice, La raza de Caín. sí, la simiente de Caín. La simiente de Caín. Efectivamente. Entonces, pero el tema, el conflicto, miren, desde que se profetizó, desde el Edén, nosotros vimos el conflicto. Se profetiza en el Edén y ¿cuál fue el primer impasse? En que hubo una muerte. Caín mata a Abel. Luego, vemos que Nimrod procura matar a Abraham. ¿Por qué? Porque se formó una constelación y dice que Abraham es el que va a dar paso al linaje que iba a destronar al emisario de la bestia, que quiere usurpar el trono. Y siempre por usurpar el trono, ¿Caín qué hizo? Caín se quiso quedar con la hegemonía del gobierno, pero fue expulsado del Edén, porque no se lo permitió el Eterno, como no lo va a permitir que se apodere del reino total. Luego viene Nimrod, y Nimrod se apodera del reino. Si ustedes leen el Sefer Yaser, narra que él, dice, se revela contra su todo es hermano. repetitivo. Todo es repetitivo. Todos los imperios cumplieron ese factor repetitivo. Por eso es que existen estas genealogías que son muy probables que así sea, estos libros de genealogías que llevan a los reyes hoy, los reyes actuales y los presidentes de Estados Unidos, todos están interrelacionados a esta línea de los faraones y de los monarcas. Notemos algo importante. Cuando, ya en los próximos versículos, cuando Esaú intenta salir primero, porque el primogénito es el que toma el control del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con Jacob? Que Jacob lo toma del talón, lo toma del calcañar y no lo deja salir. Y quiere interrumpir su salida. Me imagino que hasta la dejó lastimado, para que se cumpla primariamente la profecía de que y tú le dirás en el... No, lo que pasa, claro, solamente, no, el problema es que quiere salir Esaú. ¿Por qué? Porque el que sale primero es el que tiene el dominio. Pero Jacob se lo quiere, o sea, Jacob interrumpe. Y el Eterno no permite que Esaú sea el que tenga el dominio, porque quien recibe luego la primogenitura es Esaú. Por eso aquí está profetizado, y se cumple lo que está profetizado. Porque, y Rebeca lo sabía, por eso permitió que Isaac le dé la bendición a Esaú, porque Rebeca se lo dijo al Eterno, se lo profetizó. Le dice, dice, hay dos pueblos y serán divididos, ¿no? Dice, el uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso ya está profetizado, ella ya lo sabía. Cuando ocurre lo que ocurrió, que Esaú mata accidentalmente a Nimrod, y los siervos de Nimrod persiguen de muerte a Esaú. Esaú creía que iba a morir, porque obviamente él no tenía la confianza en el Eterno. ¿Por qué? Porque realmente el Eterno no tenía comunión con él. Él no tenía la confianza de que lo iba a perpetrar, a llevar hacia sostenerlo, a protegerlo, porque tiene que cumplir la profecía, tiene que cumplir, el plan del Eterno. Él no tenía plan trazado. El plan era con Jacob. Entonces él estaba sin esperanza. ¿Qué hace en ese momento cuando se siente perseguido, que los siervos de Nimrod lo van a matar? Pues le vende la primogenitura, porque total dice, ¿para qué quiero la primogenitura, no? Eso él dice, ¿para qué la quiero si me voy a morir? Y un patrón es que siempre se matan entre ellos, entre el enemigo. Ese es otro patrón bíblico. Hagámosles una historia desde este punto, desde el vientre de Rebeca. Hagámosles una historia hasta el día de hoy, a los hermanos. Rápido así. Y si ve lo importante que es el Antiguo para que ellos me enlacen cómo es Roma que nos gobierna hoy. Si no, ¿cómo podemos decir, es Roma que nos gobierna hoy? Ya, esto es así. Salen los dos cimientos. Se lleva la primogenitura, después de todo lo que ustedes saben, Jacob. Esaú toma esposa cananea. Al tomar esposa cananea, se mezcla ya con la raza del maligno, con la raza de Caín, con la simiente de Caín. Ya hay se va purificando, pero por ese lado, la genética de Esaú, que probablemente también tenía un linaje escondido por ahí. ¿Por qué? Porque Caín era alto, él era alto.
Porque Caín era peludo, él era peludo. Y pelirrojo. Y pelirrojo los dos. No digo que así sea, pero ustedes saben que en las escrituras existen misterios. Y cuando se toma mujer cananea, ya el hijo ya sale casi con la mayor cantidad de ese linaje. Si nosotros vemos algún rato ustedes las leyes de Mendel, de un biólogo del siglo XIX, ustedes van a ver cómo los experimentos de él se va haciendo con mezclas de semillas del mismo tipo, por decir, él hizo con lentejas. Y vemos cómo hay una forma, cómo se va apartando dos lentejas de cierto tipo, mezcla la siguiente generación, y se va purificando de alguna manera la semilla de una sola línea. Al final del experimento, ve que encuentra ya individualizado otra vez las dos semillas. Eso les recomendamos que vean. Bueno, cuando sale de ahí, Amalek ataca a Israel cuando acababa de salir de cruzar el Mar Rojo. Estamos hablando del año 1250. Lo que Marcelo nos está narrando más o menos desde el año 2000, antes de Yeshua. Esta pugna. Claro. Luego de Abraham y Isaac, entonces, como vivían un poquito más de tiempo, Isaac, porque ellos ya no vivían tanto tiempo como sus padres. Entonces, es por ahí la época. Cuando ya están 250 años más tarde, ya están los descendientes de Saúl, que es Amalek. Y Amalek ataca al pueblo de Israel. A Amalek le sirve un adivino, que se llama Balaam. Balaam es de la corte del faraón, que quiso matar a Moisés desde niño. Él es quien quiere poner una trampa para Israel, no lo puede hacer. Siempre ya vemos, ahora ya está Esaú unido con Caín, contra el pueblo. Pasa todo, se infiltra un pueblo en Segunda de Crónicas, de unos eneos, que vienen a ser como cainitas, se infiltra y se mezclan con los escribas, con los levitas. Eso está en Segunda de Crónicas. Ya, vemos que hay una infiltración. Por eso es que dice la pluma de los escribas. Cuando hay una reprensión, normalmente ese trabajo lo ha hecho una simiente mezclada. Y así sucesivamente vienen los otros imperios. Para esto, cuando ya vienen los otros imperios que vienen sobre Israel, ya ha habido mezclas también a nivel jerárquico, de reyes que se casan entre ellos. El mismo Salomón hace pacto con Egipto y se casa y toma la hija de un rey egipcio. Ya se empieza como a mezclar el linaje. Se cree que en el año 700 u 800 antes de Yeshua se funda Roma, y un descendiente de Saúl, según los datos que conserva el judaísmo, un descendiente de Saúl es quien funda Roma, y viene ya el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se mezcla con los faraones. Y en el año 60, más o menos, Roma ya tiene el poder, es la potencia más grande del mundo. El imperio va desde Inglaterra, lo que es de Inglaterra, hasta Jerusalén y el Asia Menor, Turquía. Es el imperio más grande que ha existido siempre. En ese tiempo, ese imperio era toda la tierra, porque ahí recordemos que no se conocía ni China, claro, ni se conocía América. Entonces eso era lo que se decía que era toda la tierra. Y ellos, cuando ya viene Yeshua, ellos ponen en el gobierno, en el tiempo que toman ya Jerusalén, ponen en el gobierno a alguien para que les controle a la casa de Judá. Entonces, en el lapso de los años, del año 60 hasta el año 0, digamos, los edomitas que estaban focalizados en un lugar son ya pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde la guerra de los macabeos, que es en el año 135, se independizan del imperio griego, y ahí se suman a ellos los edomitas. Entonces ellos empiezan a guardar la Torá, y nace esta línea de Herodes, que cuando ya viene cuando viene
los romanos en el año 60 ya toman otra vez Jerusalén, ellos dejan de ser una nación independiente, ya estaban gobernados por un sacerdocio falso. O sea, no falso como de linaje. Pero hay una cosa que la escritura narra, ustedes han de haber leído en los profetas, que dice que siempre Edom se confederó con los enemigos de Israel. Siempre se confederó en contra de Israel, siempre, con los asirios, con los sirios, con los medos, con todos. Incluso con los griegos se confederaron. Y se confederaron también con Roma, en contra de Israel. Siempre se confederaron, ellos siempre fueron unos enemigos silenciosos del pueblo de Israel, todo el tiempo. Entonces, nosotros ya estamos viendo que Edom ya está con línea de faraones, ya está mezclado con, ya es Roma, Edom ya es Roma. Edom ya es Roma. Ya es Roma para este tiempo. Entonces, ahí vienen unas profecías que están detalladas en la Mishnah que dicen que el Imperio Romano iba a durar 2000 años. Eso eran profecías y ellos eran el pueblo que estaba guardando la Torá. Bueno, cuando pasa el tema este de la caída del templo, ya está Roma. Roma, viene la primera rebelión judía, la segunda del año 65-70, la segunda rebelión del año 114, ya está Trajano. Ya estos faraones son descendientes ya de estos emperadores, descendientes de faraones y de los Césares, ¿no? Entonces, está Trajano. Para la tercera rebelión judía, Adriano expulsa definitivamente de la tierra a los judíos en el año 135. Claro, manda la y comienza a nacer el cristianismo. Aquí comienza también Edom, que es el cristianismo evangélico, cristianismo católico, es lo mismo. O sea, proféticamente está más que demostrado. Nace el cristianismo y en el año 155 se cambia el Shabbat por el domingo. Y mira el patrón. ¿Qué es lo que quiere hacer Edom? Edom está confederado ¿para qué? Para eliminar todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, todo lo que tiene que ver con el pueblo israelita. Luego forma Roma. Cuando forma Roma, Edom, ¿qué ocurre? Que montan lo que es una religión, ¿para qué? Para acabar con todo el pensamiento original del Eterno, con la Torá. Porque la Iglesia Católica romana, edomita, ¿qué hace? Acaba con la Torá. Claro, pero ya había el primer cristiano, digamos así, líder, que crea un movimiento, que luego él fue perseguido por crear esto, es Marción del Ponto. En el año 145, Marción del Ponto declara el Dios del Antiguo Testamento es del diablo. Solo vamos a tener el Nuevo Testamento con Jesús, las cartas de Pablo, y todo lo que sea judío ya está desechado. Claro, ahí aparece la teoría del un Dios, que es Jesús. Claro, y comienza la teoría del reemplazo, en el año 145. Luego, Justino y Aniceto, en el año 155, anulan el Shabbat. Para el año 179, luego del martirio de Dios, luego de que los cristianos ya empiezan a ser perseguidos, y les perseguían y se daban cuenta que eran cristianos porque no podían serlo. El año 180 ya viene alguien que se llamaba Eleuterio, 189. Eleuterio decreta que los alimentos desde Levítico 11 ya fueron clavados en la cruz. Claro, él es el que dice, ya Jesús murió, todo se hizo limpio, todo representa a Jesús. Claro, y ahí utilizan, por ejemplo, esa doctrina que nace de los Nicolaitas, luego de que muere Nicolás, el original diácono de los discípulos de Yeshua. Ellos empiezan con esa teoría de que solamente necesitaban que era orar, santificar y pueden comer cualquier tipo de alimento. Por eso que en Apocalipsis se le muestra a Juan, a Jonas, se le muestra que hay ya en ese tiempo esa doctrina de los Nicolaitas, que luego lo usa la Iglesia Católica, lo utiliza ya entre el canon católico, esto de los alimentos. Pero porque este grupo pasó luego que muere Nicolás, según Clemente, porque Clemente defiende cuando hay una, controversia entre Clemente de Alejandría y que fue discípulo de Irineo. Hay una controversia porque uno dice que era Nicolás
el que fomentó esta teoría. Pero Clemente defiende a Nicolás y dice, no fue Nicolás, sino que fueron los discípulos de Nicolás, luego que Nicolás murió, que distorsionaron el tema este de los alimentos, ¿no? Pero la Iglesia Católica lo utiliza, ¿para qué? Para dejarlo como ya establecido como parte del catecismo. Ya, entonces vemos que vamos en el año 180, ya se permite comer. Siempre vemos a Edom, ya está en Roma Edom. Aparece en el año 180, 181, alguien que ya dice ser el primer obispo de obispos. Se llama Víctor I, no nacía todavía el catolicismo, pero este ya es un precursor. Este Víctor ya queda como el obispo de obispos y empieza a perseguir al pueblo, ya entre ellos empiezan a perseguir. Porque había unas corrientes de los cuartodecimanos que guardaban el Pesach conforme a los de Oriente, los de Alejandría guardaban el Pesach el 14 de abril, y los de, por decirlo, las escuelas de Antioquia y en Alejandría y Roma se guardaban, no sabían el calendario hebreo y empezaron a guardar un domingo, el primer domingo después del calendario que celebraban en el calendario hebreo. Ellos empezaban, decían, ya celebraron en Oriente, entonces ya el otro domingo era Pascua para ellos. Bueno, así en el año 280 más o menos, me voy con unos añitos, 5 más, 5 menos, aparece Diocleciano, él era el emperador de Roma. Diocleciano divide el imperio, que era demasiado grande, en 4 partes, donde pone reyes y virreyes, que eran los Césares y los Augustos. Comienza un conflicto, lo que muere Diocleciano, y comienza una guerra civil por acaparar el imperio. Recordemos que este es el imperio que iba desde Inglaterra hasta Turquía, el Asia, Jerusalén, Egipto. Era súper grande, era toda la tierra en ese tiempo. Volvemos a repetir esto para recapitular un poco. Cuando ya está él, hay un emperador que se llama Constantino. Uno de ellos, no era emperador todavía, era un César, uno de los tetrarcas. Y él ve que todos estaban persiguiendo cristianos. Y dice, yo no voy a perseguir cristianos, que son bastantes. Entonces, él decide libertad de culto en un decreto. Pero primero, en el año 307, tiene una visión. Él ve en el cielo una cruz. Y esa cruz le dice a algún ángel, algo, yo sí creo que en el puente Milvio, él ve la cruz y dice, con ese símbolo vencerás. Y empieza a utilizar la cruz. Y empieza a hacer un sincretismo y a decir que Jesús murió en una cruz. Entonces, en el año 312 o 313, viene el decreto de Milán, el edicto de Milán, donde el imperio ya declara libertad de culto porque ayudaron a ganar la guerra, entonces les da libertad a todas las religiones. Pero se da cuenta de que era el cristianismo con el que puede gobernar el mundo. Entonces él, en el año 324, él llama a los de Oriente y a los de Occidente. Ya se crean las dos escuelas, las escuelas cristianas de Alejandría y las escuelas de Antioquia. Y ellos llegan en su desinformación, ya distorsionado todo, ya eran cristianos absolutamente, ya entendían lo que nosotros vemos que hoy día más o menos se mantienen esas doctrinas. Ellos van al concilio de Nicea en el 325 y nace la Iglesia Católica. Constantino se da cuenta que con el poder político era necesario el poder religioso y tener un solo ejército, un solo gobernante, una sola religión y un solo imperio. Y eso es el patrón del antimesías. Comienza la figura de un antimesías que está profetizada en Daniel, que dice que va a anular las fiestas y va a anular la Torá. Y se anula la Torá por completo en el concilio de Nicea. No entendían el tema del Espíritu Santo, de la mamá de Jesús. Luego se forman 50 concilios hasta llegar al concilio de Constantinopla. En el concilio de Constantinopla ya existían las mismas luchas del desentendimiento, no podían, estaban leyendo la Biblia ya caducida, entonces ellos se perdían de lo que nosotros hoy tenemos. No nos perdemos, ¿por qué? Porque tenemos internet. Por eso regresamos, rapidito, todo lo cogimos. Pues a ellos, para tener un libro, tenían que viajar meses, y no todos tenían un libro. Entonces eso también ayudó a que se extravíe y que nazca la apostasía de la que hablaba Saúl. Lo poco que se retuvo fue oral, ¿no? De manera oral, que hizo el pueblo judío. Cuando llega la división del imperio, vienen los bárbaros y acaban con todo.
entonces se acaba el Imperio Romano y solo Bueno, se divide en dos. Y queda el Imperio Bizantino, que queda en Turquía, los de Occidente. También luego nació de ahí la Iglesia Ortodoxa Católica. Cuando sucede esto, ya a los fenicios empiezan a llegar las monarquías, cae la realeza italiana, no sabe dónde esconderse y se van a Venecia. En Venecia se empiezan a esconder en esos islotes que hay fuera. Eso fue un reducto para ellos donde poderse esconder. Entonces ya los fenicios estaban dominando el comercio marítimo y forman los astilleros en Venecia por ahí. Entonces nace estas noblezas, la nobleza negra, porque eran especialistas en prácticas oscuras y eran casi todos descendientes de los emperadores romanos, los Ptolomeos, y también de los emperadores griegos, los Ptolomeos, y de los emperadores romanos, los Justiniani, los Constantini, las familias de esas ya quedaron bien establecidas. Ellos hacían prácticas de magia negra, tenían tal vez contacto con entidades, por eso se les llamaba la nobleza negra. Ellos, años más tarde, siguen siendo ya Roma, o sea, es de Roma, claro. Es de Roma. Ellos, años más tarde... Es que ahí se cumple lo que estaba profesando Daniel, ¿no? Que en un cuerno, o sea que usted ve que sale una bestia pero de varias cabezas, entonces se van formando todos los imperios que están profesados en Daniel. Se cumple justo con el proceso de Roma. Con todo ese proceso se está cumpliendo lo que dice el proceso de Daniel. Exactamente. Claro, entonces de ahí vemos que ya nacen, empiezan a formar sociedades secretas. También ya salen de Hazaria un linaje de judíos, supuestos judíos o serán judíos, pero ellos también se mezclan a esta nobleza negra, y esta nobleza negra por el año más o menos 1100, en el siglo X-XI, y luego aparecen los templarios. Acuérdate, Marce, que dice la bestia que no será, pero que luego es Roma. Claro. Roma, porque aparentemente desaparece Roma, pero queda el Imperio Bizantino, que es Roma igual. O sea, ese imperio que deja de ser, pero que sigue siendo. Y ya vamos a ver cómo Roma llega a Estados Unidos hoy. Y dicen que Estados Unidos es el país más hermoso cristiano del mundo. Bueno, cuando ya pasa la nobleza negra, vienen los templarios. Ellos eran unos caballeros, empiezan las guerras cruzadas, caballeros templarios. Ellos ya tenían órdenes ya de sociedades secretas y empiezan a dominar la banca. Se crea prácticamente una especie de banca. Por las guerras no podían los nobles viajar con sus fortunas, solo les tendían un documento que vendría a ser como un cheque, y ellos retiraban en otro país su riqueza. Había una asociación de poderosos, de monarcas. Claro, ahí luego nace. Estoy yendo a breves rasgos porque la historia es muy detallada, porque vienen inclusive hasta las bulas papales. Pero voy a hablar de una de las reglas de los papas. Los papas hasta el siglo VI ya empiezan a ser solo de una sola familia, familiares de los emperadores griegos, de los Ptolomeos. Luego empiezan a variar un poco los papas. En el siglo XIII hay un papa que se llama Bonifacio, que extiende una bula papal, que es un decreto papal, donde dice que él es dueño de la tierra porque se aplica una ley marítima que cuando alguien se perece en el mar, el gobierno, el Estado, controla sus bienes. Entonces él aduce a que en el diluvio, el arca era la Iglesia Católica, y dice todo el mundo pereció, entonces todo el mundo le pertenece. Y parece una broma, pero eso rige hasta el día de hoy. Por eso es que luego en otro programa, hoy día vamos a hacer eso, les explicaremos. Eso tiene que ver con las letras mayúsculas que tienen sus documentos de identificación, porque están en letras mayúsculas, porque se aplica la ley del almirantazgo. Eso les explicaremos luego, que es Roma mismo con el Código Romano. Ya empiezan los cánones de la Iglesia Católica a regir una especie de reglas, de leyes. Todo se hace con autorización del Vaticano. El Vaticano tiene control, quita reyes, pone reyes. Viene un conflicto con Inglaterra, se divide, pero sigue el Vaticano controlando reyes. Está comulgando con el vino de las naciones. Los ingleses también empiezan estas familias, Paravicini, los Borgia, los Medici, son la nobleza negra. Ellos también empiezan a poner papas.
y vemos que todo el mundo, porque ellos eran los dueños del mundo, ellos manejaban el tráfico de esclavos, eran los que dominaban todas las cosas malvadas, realmente ellos solo por la misión del dinero. Ellos manejaron también los astilleros, eran un poder, pero desaparecen los caballeros templarios porque eran perseguidos por estar adorando en actos de adoración de Baphomet. Aparece Baphomet, el que adoran los masones. Los templarios son una base de la masonería, pero luego en el año de 1582 aparece uno de estos caballeros ocultos templarios llamado Ignacio de Loyola, con Leopoldo I, un emperador, un rey, un noble. Él apoya y se crea, jesuita, por cierto, se crea la orden de los jesuitas. Aquí comienza lo más macabro, la orden de los jesuitas, la compañía de Jesús. Claro, que es el ejército del brazo Claro, abajo. esa es una compañía, es un ejército que hace un juramento perverso. Ellos empiezan a infiltrar todo, empiezan para esto ya había los judíos askenaz, ya estaban también mezclados ahí, y aparecen más o menos ya están en el Imperio Bizantino ya aparecen los házaros. Los házaros. Era una tribu bárbara. Estamos viendo a breve rasgos, porque esta historia es muy detallada, pero nosotros estamos viendo cómo Esaú vino hasta el día de hoy. Entonces aparecen los jesuitas se infiltran en las logias masónicas, crean en el año 1776, año en que se funda Estados Unidos, en los bosques de Baviera, en Alemania, estaban fundando la Orden de los Illuminati, y se infiltran en las logias masónicas. ¿Quiénes fundan? Un jesuita llamado Adam Weishaupt. Ya, ellos, en ese tiempo los jesuitas estaban perseguidos, porque un papa les había bloqueado, había desaparecido la orden. Luego volvieron, en el siglo XVIII, vuelven ellos a tomar una existencia ya legal. Entonces, vemos que ellos infiltran las logias. Ya había un conocimiento de llevar al mundo a una sola religión, a un solo imperio y un solo gobernante. Claro, o sea, ya estaba el plan del imperio, del dominio mundial. Estaba ahí. ¿Qué lo implementó? En primer lugar, Caín. Pero Nimrod lo llevó a cabo. Oiga, el nuevo orden mundial sale del primer imperio, sale de Nimrod, de ahí sale toda la organización, hasta el día de hoy. La gente seguramente cuando se le dice eso, no puede ser, ¿no? Porque no se habla de Nimrod. ¿Cómo le van a explicar lo que Nimrod va a hacer? Si usted se va a dar cuenta, pues tiene que ocultarlo. Porque ¿quién hizo la recopilación y las traducciones? La Iglesia Católica, pues entonces tiene que ocultarlo. No solo puede la conocer, pues, sino la gente. Y entonces todo el que lee la Biblia se da cuenta que hay un plan macabro de ese El texto tiempo. mazoreta también, como el judío no conoció a Yeshua, también prácticamente se unió a Roma. A ver, esta es la Biblia Reina Valera 1960, vamos a saltarlo un poquito. Esta Biblia es Roma en potencia. Tiene un texto mal traducido griego del Nuevo Testamento y un texto mal traducido hebreo del Antiguo Testamento. Este texto hebreo del Antiguo Testamento que tiene la Reina Valera es hecho viene del texto masorético, que es el códice de Alepo, más o menos. Entonces ese texto oculta al Mesías. Y ese texto del Nuevo Testamento oculta la Torah. Eso es Roma. Hoy día nadie nos puede negar, como les vamos a explicar, que quien regresó a la tierra en Israel es Roma, es de Roma. Son los judíos de Domita los que están dominando la tierra, porque a través de la banca, como ya veremos, ya nos quedamos en que más o menos en el 1700 ya. Por ahí asoma alguien que nace con una doctrina jesuita, también se llama Manuel Acunza, cura chileno, y manda la teoría crea un libro que se llama La venida en gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso el cristianismo crea el rapto de la iglesia. Una obra de teatro también se hizo para eso. Esto de aquí ya viene a sentar las bases del cristianismo protestante del siglo XIX. Ya hubo la reforma protestante para esto, y la mayoría, como Martín Lutero, muere católico, y asoma la iglesia protestante. Se empieza a leer Biblia. En el siglo XIX sigue siendo Roma,
Porque la Biblia que están leyendo es la Reina Valera, que viene del Textus Receptus, que no es el texto recibido original, sino son copias adulteradas, y eso ya se tiene conocimiento hoy. Entonces ellos vienen leyendo la Reina Valera, que es un texto, como ya lo explicamos, y nace el cristianismo protestante. Siglo XIX nacen los mormones, nace adventistas, nace testigos de Jehová, y los tres grandes grupos estos son relacionados a la masonería. La masonería que los jesuitas infiltraron para infiltrar en el poder de los gobiernos. Ojo, no se desliguen, estamos haciéndoles un global de que lo uno no tiene que ver con lo otro, que yo soy político, no soy religioso. No, esto es absurdo. O sea, todo es una sola. Aquí nosotros les hemos explicado que todo es... La política lleva base religiosa. La política lleva base religiosa. ¿Por qué lleva base religiosa? Porque todo político tiene que ver con una constitución. La constitución de dónde sale, de un fin religioso. El fin religioso es el primero en el fin religioso, o una doctrina religiosa, fue la primera que se utilizó para dominar a las masas, que lo usó Constantino. Constantino, a través de la religión, se dio cuenta que podía dominar, y lo dominó, lo hizo a través de la Iglesia Católica. En el siglo XVIII ya aparece la banca en su gran magnitud. En la Revolución Francesa también interviene la banca, intervienen los Rothschild, empiezan a financiar los dos bancos de la guerra, asoman los grandes bancos, asoman los grandes capitales. Para el siglo XX, cuando empieza el siglo XX, un solo hombre tenía la mitad de la riqueza del mundo, se llama Edmond de Rothschild. El 50% de la riqueza mundial ya tenían los Rothschild. Y ellos llevan a la tierra a Israel. Y compran tierras, y la gente empieza, existen los registros como las personas de musulmanes, que serían, que vivían por ahí, eran emocionados vendiendo la tierra a miles de dólares, como que uno vendiera un pedazo de desierto. Y ese no era su apellido original. No, porque eso significa en alemán el símbolo rojo, porque tiene que ser rojo. Claro, el Rothschild, y se le revela a él. Y existe un príncipe que estaba gobernando ese tiempo de Viena, le autoriza a usar el símbolo y le relaciona con la nobleza. Ellos se llamaban Meyer Ansel Bauer. Meyer Ansel Bauer. El hijo se llamaba Ansel Meyer Bauer, pero ya era un Rothschild. El hijo ya adquirió el apellido Rothschild. Símbolo rojo, que probablemente sea una estrella de David roja. Porque era un hexagrama rojo. Un hexagrama. Entonces, cuando ya está el hombre más rico del mundo que ha existido hasta el día de hoy, no ha habido a nadie más rico que haya tenido tanto poder. Y por eso es que ustedes en la película Matrix ven al viejito que reparte las pastillitas, es la cara de Sir Edmond de Rothschild, que está en el billete de 500 shekel del Estado de Israel. Hoy a estas horas ustedes vean un billete, ahí está en internet, de Sir Edmond de Rothschild. ¿Quién puede negar que Edom está dominando Israel? Realmente, el gobierno de grupos judíos, ellos tienen a través del Mossad grupos que emboban a la gente y tienen ahí apoyando a Israel, haciendo alabanzas. Nosotros vemos que va Francisco a Israel, y el primer ministro israelí le da un fuerte abrazo y come con él, pues. Que es normal, porque eso es una nación más del mundo. Pero en la época de David eso no pasaba. Porque regía la Torá. O sea, porque eran verdaderos israelíes. No podemos decir, hermanos, bueno, para finiquitar esto, como hoy día está el Imperio Romano. Los Rothschild manejan los dineros del Vaticano en sus manos y empiezan a alcanzar. Se van a vivir casi todos de estas familias Illuminati, y hay Illuminati, los dueños, en Suiza. Se apoderan de Suiza, en Suiza pasan muchas cosas, y ellos, ¿cómo ustedes saben? A simple vista se van a dar cuenta cómo estos judíos que dominan el mundo, dueños del BIS, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Greenpeace, dueños de la Shell, Texaco, Amoco, Pfizer, Bayer,
y todas las petroleras que ustedes se pueden imaginar, ustedes van a saber cómo tiene una relación con el Vaticano. Solo miren los guardias del Papa. Son oficiales de la Guardia Civil Suiza. Son oficiales, o sea, son el servicio activo. ¿Por qué no usar romanos? Claro. ¿Por qué no usar italianos? Porque existe, ellos se manejan con unos rangos que decirlos aquí sería como que queremos saber todo y no sabemos. Por eso tienen embobado al mundo, porque tienen un conocimiento oculto. Ya, eso es una parte. Estados Unidos, ¿cómo entra a ser Roma? Primero, en 1776, se funda Estados Unidos bajo los principios del cristianismo católico. Sí, católico. Esos que dicen, ay, qué cristiano que es Estados Unidos. No, católico. ¿Y quién estaba detrás? Los jesuitas, a través de las logias masónicas. Busquen en Google, hermanos, los jóvenes, rapidito ahí, busquen mapa de Washington con simbología masona, ustedes van a ver pentagramas, búhos, van a ver una serie de cosas. El mismo obelisco significa que ahí domina el sol. Los jesuitas tienen simbología al sol. Constantino adoraba al sol, todos adoran al sol. Los faraones adoraban al sol, Roma adoraba al sol, Grecia adoraba al sol. O sea, estamos viendo un mismo patrón. Inclusive, los indígenas en América adoraban al sol. Claro, inclusive nosotros vemos, por ejemplo, en el escudo de armas del Ecuador está el sol. Todo es el sol. Entonces, ya Roma se tomó Estados Unidos a través de los jesuitas en la fundación de Estados Unidos, pero los Rothschild, que ya es un sancocho de cosas, con los Rothschild, los papas, la nobleza negra, la práctica de la hechicería, las logias masónicas, la adoración de Lucifer, que es el Prometeo, el portador de la luz, regalan la Estatua de la Libertad del grupo de la masonería francesa en los años 70 más o menos al 80 del siglo XIX, le regalan a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Vemos las empresas de los Rothschild, de los Rockefeller, todos ellos ya con conchas, con cuadros, con antorchas. Vemos que cooptan Estados Unidos a principios del siglo XX, empiezan a querer manipular al gobierno y entran y cooptan el sistema, la Corte Suprema de Justicia en 1914. Entra el primer emisario directo de los Rothschild al gobierno de Estados Unidos. Y él presiona a Andrew Jackson que entre a la guerra. Y le hacen con chantaje, algo más o menos como está pasando hoy aquí en el Ecuador con este señor Moreno. Algo hay ahí de chantaje porque es una práctica que ellos mismos empiezan a hacer. Todas las agencias noticiosas de los Rothschild viven hasta el día de hoy, se han ramificado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un canal de televisión y ellos fundaron Reuters, empezaron a ramificar y les dieron a testaferros. Se apoderaron de los medios de comunicación. Se tomaron el gobierno de los Estados Unidos y los llevaron a la guerra. Estados Unidos, antes de que los Rothschild tomaran la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ellos eran, aparte de la Primera Guerra Mundial, ellos entran por presión de los Rothschild y hacen la declaración de participar en la guerra, van a la guerra, y ya saben ustedes cómo luego se crea una crisis, la crisis de los años 30 en Estados Unidos económica, para poder fundar la Reserva Federal. Cuando fundan la Reserva Federal, ellos ya tomaron el Congreso, ya tomaron ellos el sistema monetario mundial. Al tomar el Congreso, el sistema monetario mundial, entonces fundaron la fábrica de billetes. Y fundan la fábrica de billetes, se crea la fábrica de billetes con leyes aprobadas por el gobierno de que nadie las puede fiscalizar. Y crean también la Liga de la Anti-Defamation League, que es para defender a los negros, pero por ahí le refunden un término que es también prohibido criticar a la banca, porque eso es un antisemitismo. Y eso se mantiene hasta ahora. Todos los banqueros del mundo tienen relación con esos bancos grandes, porque los bancos funcionan, los bancos locales
funcionan siempre con créditos de bancos grandes. El respaldo de ellos. Entonces, esa es la manera, o las aseguradoras funcionan con las aseguradoras grandes. Una aseguradora no puede funcionar como una empresa sola. ¿Por qué? Porque una aseguradora tiene que funcionar con una empresa gigante, otra aseguradora, porque esa aseguradora gigante trabaja a pérdida. Porque trabaja a pérdida, porque es parte de los consorcios grandes, que ellos, hay empresas que ganan, pero cuando declaran que una empresa pierde, entonces pagan menos impuestos de las que ganan. Y así es como viven las aseguradoras. Por eso es que ustedes en el milenio no vamos a tener estas reglas que parece que fuéramos a vivir. Cuando nos hablan del milenio parece que fuéramos a vivir con dinero, con papelitos, con cosas. No. Algún rato ya les explicamos cómo va a ser la vida económica probablemente en el milenio, que funcionará como un bono, un trueque que el gobierno dará, el gobierno mundial de Yeshua. Me imagino que para todo el mundo habrá provisión. ¿Cómo va a ser? Lean la parte de lo que hizo José. Si usted lee lo que hizo José, eso es lo que va a hacer Yeshua. Claro. Y ayudar a provisionar y ayudar. Va a ser equidad. O sea, realmente, si nosotros queremos saber lo que Yeshua, cómo Yeshua lleva su gobierno, veamos a David. Bueno, desde la antigüedad, ¿no? Veamos cómo se provisionó en la justicia de Abraham, cómo pasó con Isaac, qué pasó con Jacob, qué pasó con José, qué pasó con David, qué hizo Moisés, y nosotros de esa manera vamos a ir conociendo cómo va a ser la estructura de organización mundial en el gobierno de Yeshua. Para concluir el tema de quién gobierna hoy al mundo, el imperio más grande es de Estados Unidos. Y el imperio más grande de Estados Unidos es los mismos que fundaron Israel. No es que somos países hermanos, que nos amamos, que... No, son los mismos intereses. Quieren montar, van a acabar montando al falso Mesías allá. Ya, la hermana Catalina dice, por eso España o Argentina, recuerdo bien en este momento, quiere que la Iglesia Católica no intervenga en las decisiones políticas. Es difícil que las naciones se separen de la una de la otra. Hay una dependencia total, absolutamente. Aquí en el Ecuador y más en Colombia, cuando sale la curia a hacer un pronunciamiento, puede tomar un gobierno. Es tanto así el poder que en Colombia es más todavía, porque en Colombia es un país que ha pasado más sometido a la derecha. En Colombia no saben lo que es un gobierno de izquierda. No saben. Han tenido por ahí unos rafagazos. No un gobierno como socialista, no, ni comunista, sino un gobierno popular. Casi lo tienen esta vez. Un gobierno que se preocupe más de la gente que de los capitales, porque ya las grandes familias son las que han puesto los presidentes, y en Colombia las iglesias gozan de una impunidad, porque la Iglesia Católica no paga impuestos, la Iglesia Católica es prohibido fiscalizar. Eso es algo que aquí en la Revolución Alfarista de principios del siglo XX, Eloy Alfaro anuló y quitó a la Iglesia Católica y hizo un Estado laico. Claro, anuló del Estado. Pero aún así no se han anulado ellos. Inclusive el Estado diezmaba a la Iglesia Católica y Eloy Alfaro le quitó el diezmo. ¿Cómo vivimos hoy el mundo sometido al Imperio Romano? Yo les voy a explicar ahora otra verdad. Cuando ustedes eran pequeños, no podían entrar a la escuela si no tenían la fe de bautismo. Claro. No podían matricularse si no tenían, más que la vacuna, le pedían la fe de bautismo, el acta de matrimonio, que son documentos absolutamente anti-Torá. Anti-Torá. Y eso tiene que ver con las bulas papales que les dijimos, que ya les vamos a explicar al detalle, que hoy domina en el mundo el código romano. En China y los países del Asia casi no tienen esta relación porque ellos como que son punto aparte. Ellos son más parecidos a los pleiadianos de por allá, con los ojos achinados, y como que no tienen nacho ni parte de este asunto de la restauración de la tierra. Claro. Es una simiente que extraña hasta la comida. Que tiene sus propios intereses y conflictos. Claro, ¿no? Entonces, es así como hoy, hermanos, históricamente, realmente hemos palpado de cómo Roma domina el mundo, y Roma es Esaú es Edom es rojo es esta simiente
que se fraguó, que se creó en el vientre de Rebeca, que habían dos pueblos. Por eso Roma hizo la persecución a los pueblos sefarditas, de los cuales, gracias a la misericordiosa palabra del Eterno, dijo Abdías 20 que les daba el Negev, que viene a ser Centro y Sudamérica. Vinimos acá, nuestros antecesores, pero ya católicos, convertidos, les llamaban los Anusim, o los marranos, o los criptojudíos. Ellos al principio guardaban un poquito la Torá, pero les tocaba sobrevivir bajo la amenaza del edicto de marzo de 1592, de la primera persecución de la reina Isabel al pueblo. Por eso es lo que Colón monta en sus naves, en la Pinta, a la Niña y la Santa María, a los Pazmiño, a los Figueroa, a los Ortiz, Rúas, a los Pérez, Gómez, Suárez, se embarcaron y vinieron al Negev, que es Centro y Sudamérica. Eso es como nosotros vemos hoy día. Por eso es que nosotros teníamos esas palabras que se dio ese hermano hoy día, ¿no? Que Ecuador y Latinoamérica son lugares de shalom. Acuérdense, hermanos, los que viven en el exterior, más vale pan seco en la esquina de un terrado que mesa llena de alimentos y en contienda. Porque todo esto, el imperio que domina hoy al mundo, está centralizado desde Estados Unidos, la ONU, la OTAN, Israel. Mire que este imperio, por aquí comienzan los juicios. Ellos van a acabar exterminando a su gente y los hermanos tienen que salir de ese país, pero porque tienen donde vivir. Por alguna razón la profecía fue que acá que les iba a dar el Negev porque los iba a tener en paz. En el versículo 25 de Génesis 25 dice, salió el primero rubio, pero no es rubio. En hebreo usa la raíz Adamá. ¿Qué es Adamá? ¿Qué color? Rojo. Pero mire cómo traduce, rubio. Entonces ahí ya la traduce. No, ahí se pierde un contexto. Toda la historia que rojo. Se me acabó la saliva este momentito. Y aquí tenemos a la basura con ese concepto. Si ven la manipulación de ahí ya terminamos. Ya vamos a cortar porque se nos fue el tiempo. Entonces dice, y salió el primero rubio, dice en la traducción de la Reina Valera Católica. Pero nosotros vemos en hebreo, dice, que es, ahí está conjugado ya, dice, ¿no? Adamónico. O sea, es un rojo, dice. Es un rojo. Ya, es un rojo. Entonces, y dice que era pelludo. Una cosa que ayer vimos de los gigantes, y en un estudio de los gigantes reales, porque son reales, ellos eran pelirrojos. Pelirrojo. Era pelirrojo. Sí, correcto. Y yo pienso que Caín debe ser pelirrojo. Entonces, bueno, mire cómo se nos distorsiona desde la traducción, ¿no? Y su nombre se llamó Esaú. Y después salió su hermano, que trababa con su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, ¿no? Ahí está, Jacob, versículo número 26. Ahí está, 26. Para que no se nos pierda. Salió su hermano, dice Jacob, y era, sí, su hermano Jacob, ok, ahí está, Jacob, ¿no? El que traba. ¿Sí? Y era Isaac de edad de 60 años, dice. Tenía 60 años cuando nació. O sea que había pasado 20 años. Había pasado 20 años de cuando lo desposó. Quiere decir que tenía 34 años Rebeca, ¿no? Porque lo tomó de 14. Y ya había pasado 20 años, tenía 34 y él ya tenía 60 años. Y si crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, era un cazador, hombre de campo. Mire, ese es otro patrón, como decíamos antes, ¿no? Que era cazador, igual que Nimrod. Dice, pero era un varón quieto, dice Jacob, era un varón muy quieto, dice, ¿no? Que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque Rebeca recibió la profecía de que iba a ser Jacob el que iba a dominar, el que iba a prevalecer, el que iba a llevar. Por eso es que ella no hizo parcialización cuando dijo hasta tú. Claro.
porque ella, y le ayudó, ella estaba con el Eterno, o sea, ella estaba haciendo algo profético como obediencia. Bien. Claro, y aquí vemos, Alejandro nos dice que realmente hay que salir cuando está en su momento, ¿no? Obviamente, hermanos, no les decimos que mañana vayan a comprar un ticket. No, 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 para nada. O sea, no seamos radicales, es un equilibrio que hay que tener. Cuando nosotros decimos algo, obviamente que somos entendidos de las profecías, sabemos que tienen que haber ciertos eventos que van a tocar que tengamos que hacer maletas, pero sí hay que estar preparados con el plan B. Tenemos que tener un plan B, o sea, saber cómo vamos. Bueno, no eran gemelos, eran mellizos. Eran mellizos. No eran gemelos, Claro. o sea, los dos no eran rojos. No. No, solamente Saúl era rojo, eran mellizos, no gemelos. Más o menos el mismo patrón de lo que pensamos es entre Abel y Caín, eran compañeros intrauterinos, no me acuerdo un término técnico que hay ahí. Pero una heteropaternal se llama. sí, pero ese heteropaternal es de dos padres. Este sí venían de un solo padre. Claro, estos de aquí eran del mismo padre, pero lo que pasa es que entiendo que los gemelos es una fecundación en un solo óvulo. Pero en este caso, cuando son mellizos, son dos óvulos. Los dos óvulos, claro. Sí, dos óvulos que se fecundan. Entonces, incluso Tienen individualidades. Ni siquiera se pueden parecer. Pueden nacer hasta de diferentes grupos sanguíneos. Sí. Como yo tengo hermanos que son O negativo y yo soy otra cosa. Y los mellizos ni siquiera tienen que ser idénticos. Los mellizos pueden ser diferentes de rostro. Sí, pueden ser. Claro, y ahí ya vemos lo que sí podemos ver ya en ellos es que algo que se va a repetir hoy, que dice Yeshua, que dice el Eterno, en Jeremías 31 dice que traeré a la casa de Israel y Judá. No dice solo Israel, sino dice Judá en este tiempo. O sea, hoy, simiente de hombre y simiente de animal. Puede ser que por ahí haya un judío askenaz, que se cree judío y que cree en Yeshua, esté también para la resurrección, porque es de igual condición que nosotros. Por ejemplo, mire, ¿por qué yo les digo siempre que el Sefer Yacer sí sirve en la narrativa? Porque nos amplía el conocimiento de la historia. Aquí dice en el versículo 29 de Génesis 25, dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese bermejo, ¿no? Que era una lenteja roja. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Pero mire, nosotros ahí no entendemos con ese solo versículo lo que pasó realmente. No, porque se diría, pero si él le dice dame de comer, y el otro le dice, bueno, yo te doy de comer, pero tú me das la primogenitura. ¿Cómo es que solamente por una comida le vende la primogenitura? Que es lo que dice la religión. No, por un plato de lentejas le vendió la primogenitura y se acabó el problema. Es que no es así. Realmente no sucedió la historia así. Él estaba condenado a muerte porque lo seguía para matarlo los siervos de Nimrod, porque él mató accidentalmente a Nimrod, porque se encontraron cazando en el campo, él lanzó una flecha cuando se movía un arbusto y pensaba que era un ciervo. Y matar a Nimrod era como hoy salir a matar al presidente de los Estados Unidos. Correcto. Entonces, él estaba prácticamente condenado a muerte, lo estaba para cobrarle la muerte del emperador Nimrod. Y Nimrod mató a Caín. Y Nimrod mató a Caín. Se matan entre ellos. Lamec. Lamec por el accidente, mira. Accidentalmente, Claro. también era cazador. Y él era descendiente de Caín. Es que se matan por cazadores. Por eso es que, hermanos, a ver, Caín cazador, Lamec cazador, Nimrod cazador, Esaú cazador. ¿Y qué dice el Eterno en la profecía para traer a las dos casas? Dice, enviaré a los pescadores, o sea, a Marcelo, Pazmiño, al hermano Rico Cortés, a todos los hermanos que están predicando, a José Sánchez, y ya manda a los pescadores, ¿no es cierto? Así como mandó a Yeshua a los pescadores a traer a Efraín. Pero dice, y si no vienes ahí, mandaré a los cazadores. Ahí viene la persecución. Ahí viene un descendiente de estos que es el falso Mesías y nos va a venir con cazaría, pero dice, los traeré. O sea que, a ver, algunos tendrán que venir viendo el terror. Por la fuerza. Por eso yo siempre les digo, hay dos formas como trae el Eterno, por la vía del amor y por la vía del dolor. Ustedes cojan cualquiera.
pero de que lo trae, lo trae. Cuando usted está en los planes del Eterno, lo trae porque lo trae. Bien, entonces, bueno, ya para terminar, dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Por qué se iba a morir? Pregúntese. Por eso yo le digo, cuando lean siempre hay inquietudes. ¿Por qué dice aquí Esaú? Eso le da una bala al libro de Jacer. Correcto. O sea, yo creo que el Eterno va a dejar eso en una ambigüedad. Se va a morir. Tenemos el libro de Jacer, vamos a ver por qué se va a morir. Claro, me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Él sabía que estaba condenado a muerte porque se había metido con el gobernante del imperio. Pero eso solo lo lees en el libro de Jacer. Nada más. Ya, una cosa, Manuel, haznos el favor, lee los comentarios de los hermanos, por favor. Aquí no están ahí en la pantalla. No, no. Bueno, entonces Jacob le hace jurar a Esaú que le vende la primogenitura, o sea, bajo juramento, no es que lo usurpó, él se la dio. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió, bebió, y se levantaron, sellaron el pacto, porque con pan y bebida sellan el pacto, y él le entrega la primogenitura legalmente, no se la robó, fue legal. Y dice que menospreció a Esaú la primogenitura. ¿Por qué la menospreció? No confió en el Eterno, que siendo primogénito, el Eterno le dio. Ya, ahí yo quiero hacer una aclaración y con eso terminamos. Cuando dice menospreció la primogenitura, dice, en las Biblias greco-romanas, como la Reina Valera, dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No dice así el Eterno. Dice a Esaú no preferí. Porque a la final los dos eran simiente de... ¿Pero por qué? Porque él no tomó cuenta de la primogenitura. Porque no tomó cuenta, porque no supo que a través de la primogenitura venía su bendición. Ya, vamos a ver leyendo los comentarios de los hermanos, por favor. Aquí solo no le da último. A ver, ahí ¿qué son? No importa. Aquí tenemos Alejandro. A ver, dice... Saludos al bebé. Bueno, queremos saludar a los hermanos que nos estamos olvidando. Este es el hermano Osvaldo Niebla, está en sintonía. Nuestro hermano Osvaldo, bendiciones para ustedes. También está nuestro hermano Daniel de Colombia, en Pereira. También le queremos saludar, que de pronto al principio nos habíamos olvidado. Bueno, como para que vean todo el video, ¿no? Les saludamos al final, ¿no? Claro, tienen que ver todo. Todo el video, entonces viene el saludo. Para tomar la lección en el grupo de raíces hebreas. Nuestro hermano en Miami. Una cosa nuestra hermana Jessica también está en playa. A Elena, que es Johanna. Está Elena, Johanna, sí, bueno, la hermana Diana. Hermana Catalina. El hermano Joseph Efraín. Está pues nuestra hermana Adriana también, Adriana Judín, Bogotá. Saludos a la hermana Adriana. Y pues nuestra hermana Miriam. A Miriam. Nuestra hermana Mónica, que está también en Estados Unidos, igual y todos los hermanos en muchos lugares, ¿no? Porque ya no puedo ver hacia arriba. Bueno, entonces bendiciones para todos ustedes, les saludamos. A los hermanos siempre, cuando el Eterno a uno le da esta oportunidad de llevar un mensaje, debemos a los hermanos siempre darles la primera atención. Más que sobre, si nosotros aceptamos este llamado del Eterno, esto es sin condición. Esto es con mucho amor a los hermanos, a que menos sabe, mucho cariño. Nosotros debemos tratarles a ellos no como que fueran hermanos nada más, sino como unos hijos, como hijos. O sea, acordémonos de que somos hermanos porque son hijos del Eterno y Él los ha traído. Entonces tengámosles mucha paciencia. Cuando nosotros estamos aquí, a veces con Marcelo hemos conversado, no hay hora ni momento para responder una pregunta. Nunca nos hemos demorado para tratar de alguna inquietud de un hermano. A veces los hermanos están conversando en grupos, les ha pasado contigo mismo. Entonces una pregunta rápido. Ahí nosotros no tenemos tiempo, no tenemos horario, nosotros no tenemos más que ese llamado del Eterno para hacernos un honor de ver
por su pueblo. Pensamos que es así. La única manera de calificar para el Eterno es responderle con los talentos que el Eterno le da a uno. Si a alguien le da esa capacidad de enseñar, de predicar, de coger, de tener un espíritu que le analiza todo, entonces, vamos, eso no nos pertenece. Aquí no es que las enseñanzas son mías, ni yo dije esto, ni esto es mío, no. Esto todo le pertenece al Rúa. Nadie es completo, nadie es indispensable. El grupo es lo importante. Para el Eterno son todas las ovejas. Al que le da una ovejita para encomendarle un talento, como al que le da 100. Esos son sus talentos. Y uno tiene que responder al Eterno por esos talentos que hemos recibido. Ya, en el nombre de Yeshua, hermanos, sepan que les queremos mucho, que no escatimamos nada para llegar a ustedes con este mensaje. Tratamos de hacerlo lo más constante, lo más cumplido y lo más ordenado posible. Entonces, estamos hablando y mantengamos cualquier pregunta. Ya saben, este fin de semana tenemos la enseñanza y tenemos que ver un video que yo les voy a pasar antes para que ustedes, voy a publicar en el grupo de raíces el video que vamos a pasar en la enseñanza porque tal vez no se oiga. Entonces ustedes lo van a analizar y cualquier pregunta lo hacemos vía WhatsApp después de la enseñanza que da Marcelo. Más quisiéramos que ustedes participen. Lo hacemos. Alejandro, que siempre tiene sus buenos aportes, la hermana Catalina, también que está bien informada, Juan, el hermano Juan, tienen participación activa siempre. Entonces sepan que con esos aportes edificamos al resto de personas y son temas importantísimos. En este tiempo que estamos topando este tema de las dos simientes, que es crucial. O sea, este tema es la base para que las personas se alineen con un ministerio que les esté enseñando la Torá, pero desde esta también perspectiva. No solamente religión, ni ritual, ni solamente la liturgia. Esto es con entendimiento. Hacemos siempre alabanzas. Nos gustaría también compartir con los hermanos la alabanza. Sería importante para que ellos también tengan un orden, por lo menos escuchar las canciones y estar con el grupo haciendo una alabanza conjunta, tal vez algún rato vía internet. Cualquier sugerencia, tenemos el grupo de raíces, que es mayoritariamente donde nos estamos comunicando. Sería bienvenido cualquier sugerencia. Si es que alguien tiene iniciativas, si es que alguien sabe manejar las redes, si es que alguien tiene esos conceptos de la tecnología para propagar un mensaje, bienvenido sea. Podemos hacer algo. Necesitamos brazos, manos, bocas para poder llevar este mensaje a más personas, o por lo menos por una hemos cumplido, hermano. Un gusto estar con ustedes y hasta luego, hasta el día viernes. Bueno, shalom. Shalom.